Todopoderoso, Dios de gracia, de amor, de bondad y de misericordia, estar en tu casa, Padre, que hasta ahora, delante, Señor, de tu dulce presencia, hoy estamos en esta hora. Venimos a suplicarte, Padre bendito, por la vida de cada uno de nosotros, Padre, que tú hagas entendimientos, Padre, que tu ayuda, Padre celestial, para este momento. Y así mismo, Señor, podemos dar el consejo, Padre celestial, de tu palabra. Nosotros rezamos, Padre bueno, que tu palabra, Señor, no regresa a ti vacía, papito lindo, sino que antes bien cumple, Señor, en nuestras vidas el propósito, Señor, por el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, como siempre, Señor, me lo suplico, por favor, con guarda en mis labios, Señor, para que todo lo que hablemos en esta oportunidad venga a edificar, Señor, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que venga a exhortarnos, pues también exhórtanos. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Pues como ustedes saben, ¿verdad? Tengo ahí dos temas en el tintero. La última vez les hablé acerca de las causas por las que un árbol no da fruto. Amén. Amén. Y hoy vamos a continuar con el tema de la antítesis de la sabiduría. Amén. Amén. Que yo creo que ya ustedes saben y yo sabemos, ¿verdad?, cuál es la antítesis de la sabiduría. La necedad. Amén. Bueno, si han llevado nota del tema, mis amados hermanos, me ayudan para poder hacer un breve resumen, ¿verdad? Pero dice acá, la necedad es el desconocimiento o la falta de normas sociales que causan una ofensa, molestia o problemas. Esto, repito, mis amados hermanos, esto es el significado de un diccionario común, no es cristiano. Amén. O sea, solamente se los traigo como una referencia, pero la misma palabra lo dice, como referencia, no para que agarremos esto como base y esto es la necedad, ¿sí? Porque nada más es una referencia. Amén. Amén. Lo que en realidad nos interesa es ver qué es lo que la Biblia dice acerca de la necedad, más que este significado como referencia. Amén. Amén. Pero sí dice, son cosas muy importantes, que la necedad dice que causa ofensa, causa molestia, causa problemas y también causa lesiones. Amén. Bueno, ya no voy a leer todo porque no lo voy a hablar el día de hoy lo mismo, ¿verdad? Entonces dice en Proverbios capítulo 9, versículo 1, amén. Dice ahí, hay un título que dice, la sabiduría y la mujer insensata. Pero hemos explicado, ¿verdad? En el tema anterior explicábamos, mis amados hermanos, que cuando acá habla de mujer, está haciendo también una referencia. No es única ni básicamente que la mujer, amén, sea, o la mujer sea la sabia, o la mujer sea la necia, amén. Sino prácticamente habla acerca de la sabiduría, pero le pone una forma, una entidad femenina, amén. Pero aclaro, ¿verdad?, para que no lo tomemos, sobre todo los varones, ni que las mujeres se sientan menospreciadas después, creyendo que por ustedes, la Biblia dice claramente esto, que ustedes son necias, ni que nosotros los varones pues también nos creamos que ustedes son una necia, porque prácticamente acá está hablando de la necedad, está hablando de la sabiduría, y pues simple y sencillamente toda persona, mis amados hermanos, pues que sea sabio, ¿verdad?, o sabia, pues va a ver las consecuencias de lo que es obrar bajo sabiduría o también de obrar bajo la necedad. Amén. Está claro, ¿verdad? Esto ya lo había explicado, pero siento la necesidad de hacerlo una vez más. Proverbios capítulo 9 y versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa. Amén. Aquí está un significado de la palabra antítesis, que lo podemos resumir en que la palabra antítesis es algo opuesto. Amén. Por eso el tema es la antítesis de la sabiduría. Lo opuesto a la sabiduría es la necedad. Amén. Proverbios 9:4 dice, el que sea simple que entre aquí. Aquí está hablando la sabiduría, ¿verdad?
al falto de entendimiento o de sabiduría le dice: venid y comed de mi pan y bebed del vino que he mezclado. Y aquí está hablando la sabiduría, y la sabiduría nos dice: abandonen la necedad y vivirán. Amén. Andar por el camino de la sabiduría o el entendimiento. El que corrige al escarnecedor atrae sobre sí deshonra, y el que reprende al impío recibe insultos. Explicábamos, mis amados hermanos, que ¿quién es un escarnecedor? Amén. Un escarnecedor no solamente es aquella persona que cuando a alguien le va mal se burla, sino un escarnecedor es aquel que cree que puede burlar a sus padres, digámoslo así, que puede burlar a sus coberturas, al jefe, la autoridad. Por ejemplo, ¿verdad? Un escarnecedor puede ser alguien que tal vez trabaja en alguna empresa, qué sé yo, y se roba algo pensando que el jefe no se va a dar cuenta, pensando que lo está burlando. ¿Me doy a entender? O sea, no es una burla de estarse riendo, sino es algo que piensan que lo están burlando porque no se están dando cuenta. ¿Me doy a entender con eso? Ese es un escarnecedor. Y explicábamos cómo la Biblia en Proverbios 9:7 une al escarnecedor, que a su vez es el necio, y al impío. Y es por eso, mis amados hermanos, que ustedes y yo tenemos que tener demasiado cuidado. Vean, en Costa Rica, yo les he contado, yo tuve experiencia con 3 personas, 3 varones, ¿verdad? Y que nacieron varones, pero eran homosexuales. Y en Costa Rica, yo se los he contado a mis amados hermanos en más de una oportunidad, que aquí en Guatemala, yo no sé ustedes, ¿verdad?, si conocerán a alguno, pero le decía yo a la pastora nuestra y yo conozco uno, pero probablemente habrán muchos más. Pero en Costa Rica ustedes miran a hombres ahí besándose enfrente de usted, a mujeres de la mano y haciendo sus cosas ahí enfrente de uno. Eso es todo lo que se mueve allá. Y máximo ahorita, ustedes saben que hace como 4 o 5 meses ya el matrimonio homosexual está permitido allá en Costa Rica. Y lo mismo quieren hacer acá. Que Dios nos libre, mis amados hermanos. Y por eso tenemos, como iglesia, tenemos que permanecer. ¿Para qué? Para que ninguno de nuestros descendientes se enfrente o pase por esta situación. ¿Por qué? Porque no creo que esto sea honroso. ¿Amén? Ok, ¿por qué estoy diciendo todo esto, mis amados hermanos? Porque entonces resulta que se unen parejas, pero a esto es a lo que voy, por el que hago este comentario. De que cuando en uno de nosotros hay algo que no honra, que no agrada a Dios, entonces, mis amados hermanos, espiritualmente hablando, también va a haber algo que entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas van a discernir, van a oler, van a ver en nosotros. Y entonces no es casualidad que aquí en este caso dice el escarnecedor se resulte uniendo con gente impía. No es casualidad que si alguien, por ejemplo, tiene problemas con la mentira, se resulte uniendo con gente que también es mentirosa. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando se atraen, se unen. Amén. Les ponía este comentario, el homosexualismo allá en Costa Rica, porque yo puedo ver, mis amados hermanos, de que al menos yo pues no conozco. Amén. Pero ellos, los que tienen ese problema, conocen 1, conocen 2, conocen 3, conocen 4 y así se va. ¿Por qué? No es casualidad de que simple y sencillamente se conozcan. Lo que pasa es que aquí, eso es lo que quiero dejar claro, de que hay uniones. Cuando espiritualmente hablando algo, repito, nosotros no está bien, nos vamos a terminar uniendo con gente que espiritualmente hablando tampoco está bien, que tienen algún problema. Y espero me esté dando a entender. Esta es la razón por la que se hacen vínculos, mis amados hermanos. Y dice la Biblia, hicieron alianzas pero no en mi nombre. O sea, muchas veces nos podemos unir con gente que ni siquiera tienen temor de Dios, pero es mi amigo, pero es mi amiga, pero ahí ando, como lo dicen,
acaramelada con ella. Y esto es increíble, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no podemos hacerlo. No porque seamos solo llenos de mates o llenos de cosas, sino porque simple y sencillamente nos van a resultar contaminando. Y luego, cuando venimos a la presencia del Señor, probablemente se nos vaya la media hora en descontaminarnos. Y cuando ya vamos a adorar, resulta que ya terminó la adoración. ¿Me doy a entender? ¿Por qué, mis amados hermanos? No podemos. Si nosotros tenemos la capacidad de poder discernir, poder ver y también poner un alto. Amén. Y a este tipo de gente, pues que tienen algo que no es de parte de Dios, si el Señor va a permitir que nos acerquemos, va a ser solamente para edificarlos. Y a su tiempo, si el Señor los cambia, los renueva y los transforma, entonces algo más podrá surgir. Espero estarme dando a entender. Amén. ¿Alguien dentro de sus notas tiene por dónde me quedé? Aquí donde voy me quedé. Muchas gracias, porque aquí cabal ahorita. Aquí voy, muchas gracias. Entonces, esto a mí me impactó, mis amados hermanos, y repito, hago este énfasis, porque esta es la razón por la que resultamos uniéndonos con personas que no deberíamos de habernos unido. Amén. Porque hay algo en nosotros que no es... Hay algo en nosotros que hace que tengamos vínculos con gente, repito, que no honra a Dios. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Va, sigo leyendo. Bueno, este es el 7, ¿verdad? Luego el 8 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Da instrucción al sabio y será aún más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Escuchen esto. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 9:11. Pues por mí se multiplicarán tus días y años de vida te serán añadidos. Si eres sabio para provecho tuyo. Y si escarneces, esto se lo mencionaba yo, tú solo sufrirás. Entonces está claro, mis amados hermanos, de que cuando actuamos bajo la guianza de la sabiduría, lo dice claramente acá, se multiplican nuestros días. Amén. Pero cuando actuamos bajo la influencia de la necedad, entonces prácticamente hay una cita que está escrita que dice: ¿por qué has de morir antes de tiempo? Amén. Platicaba con una persona en estos días, ayer para ser exactos, y yo le decía, ¿por qué haces lo que haces? Y te pregunto, ¿sos feliz con lo que haces? ¿Y saben qué me respondió con lágrimas en sus ojos? No, me dijo. ¿Y entonces por qué lo hace? Yo no sé, mis amados hermanos, si hay cosas que ustedes, y bueno, sí sé de mí, pero no sé si ustedes, hay cosas que ustedes hacen y ni siquiera los hace felices. Tendrán algo por ahí que lo hacen, pero al final no son felices. Entonces, mis amados hermanos, resulta que esto lo hacemos bajo la influencia de la necedad. ¿Por qué? Porque para empezar ni siquiera nos hace felices. Les pongo un ejemplo, pero así sinceramente, respondan, es algo normal. ¿A alguno de ustedes, escúcheme, no le gusta salir de viaje? ¿Sabes que sí que cuando vamos a salir de viaje? ¿A alguno de ustedes no le gusta? Allá tenemos una, no le gusta. Entonces, mis amados hermanos, que salir de viaje para alguien que no le gusta, ¿será que eso es motivo? Aleluya, al fin va a salir de mi casa. ¿Será que es así? No, ¿verdad? Entonces, eso que hacemos, pero a pesar de todo lo hacemos, no nos gusta, resulta que nos va quitando tal vez la vida. ¿Por qué? Porque probablemente, por el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Nos vamos a ir de viaje, pero solo a aburrirnos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Se está desgastando, se está quitando la vida. Pero ponerlo a hacer o ponerla a hacer algo que sí les gusta. ¿A quién sí le gusta ir de viaje? A ninguno le gusta ir de viaje también. A
la pastora le gusta ir de viaje y a mí no me gusta. Pero si a alguien sí le gusta salir de viaje, entonces ¿qué encuentra en cada viaje? Deleite. Entonces, lejos de ser una carga, hay prolongación de vida. Igual es, mis amados hermanos, las cosas que en relación a la vida espiritual que ustedes y yo bien sabemos que no honran a Dios. Pero lo voy a decir así, aunque no es casualidad, pero da la casualidad que sabemos que no honra a Dios, pero produce algo y produce placer. Entonces ahí entra Ana Bárbara, me asusta, pero me gusta. Entonces está claro, mis amados hermanos, con todo respeto digo esto, pero es lo que estoy trasladando, que a veces por la necedad nos morimos antes de tiempo, o estamos viviendo pero no somos felices con el estilo de vida que llevamos, y pensamos, mis amados hermanos, que tal vez vamos a ser más felices cambiándonos de casa, vamos a ser más felices que Dios nos libre en el matrimonio, ¿verdad? Dejando al cónyuge, vamos a ser más felices haciendo cosas. Pensamos que así vamos a ser más felices cuando ustedes y yo sabemos que nuestra felicidad depende primeramente de Dios. Amén. Pero también si vamos entendiendo el tema y reconocemos que en más de algo estamos actuando neciamente, lo explicamos la vez pasada, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia, ¿qué decía? Con sus manos la destruye. Y explicamos que esas manos, el significado es mano cerrada. ¿Por qué destruye su casa? Porque no quiere soltar, porque no quiere hacer. Y miren esto, qué tremendo. Y dice, si eres sabio para tu propio provecho. Pero esto es lo que a mí me llama la atención. Y si eres escarnecedor, tú solo sufres, dice. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, habla acerca de los sufrimientos y de los padecimientos que ustedes y yo, escúchenme lo que dice la palabra, debemos de sufrir, debemos de pasar. Amén. O sea, hay sufrimientos que son necesarios para nosotros. ¿Decimos amén? Pero el mismo apóstol Pedro dice, pero hay del que sufra por entrometido. Hay del que sufra, podemos decir acá en esta base de Proverbios 9:12, por escarnecedor, porque el escarnecedor dice claramente, solito sufre. En otras palabras, sufre porque quiere. Y yo no sé, mis amados hermanos, si habrá aquí alguno que le guste sufrir, que cuando esté sufriendo es cuando más deleite encuentra. ¿Habrá alguno acá? Yo conozco gente que sí, les conté la vez pasada, ¿verdad? Que conocí una persona que se le murió su esposo y el esposo le pegaba. Cuando, tal vez alguien puede ver a Mercy, ¿verdad? Por favor. ¿En qué estaba, mis amados hermanos? Dale. Ya, ella se adelantó. En que, mis amados hermanos, su esposo le pegaba. Se murió, se casó con otro y después dice que extrañaba, porque este era más violento, ¿verdad? Extrañaba cómo le pegaba el otro. Entonces no sé si alguno puede extrañar eso, mis amados hermanos. Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería eso? Necedad. Amén. Masoquista, mis amados hermanos. Entonces, por eso me estoy dando, espero estar llegando a entender con esto. Hay gente que le gusta sufrir. ¿Pero por qué le gusta sufrir? Según el tema, por la necedad. Porque su influencia no es el Señor. Su influencia no es el Espíritu Santo. Su influencia es la necedad. Y por eso le gusta sufrir. Porque repito, yo le preguntaba a una persona ayer, ¿pero sos feliz con lo que haces? Y repito, con lágrimas en sus ojos me dicen, no. Entonces, ¿qué pasa? Nada más, mis amados hermanos, ¿qué? La influencia de la necedad. Amén. Y que Dios nos libre. Decimos amén. Ay, miren esto, es que esto es tremendo. Aquí ya empiezo yo dentro de lo que no he dicho. Recuérdense que estamos hablando de la sabiduría en la cita que traemos de Proverbios capítulo 9. En el versículo 1 claramente dice, la sabiduría edificó su casa. ¿Estamos de acuerdo? Mire, pero vean esto pues.
esa palabra sabiduría, que dice que edifica. ¿Saben ustedes qué significa? Lástima que no esté en la pantalla, si no ya estuvieran deleitándose ustedes conmigo. Significa, la sabiduría edifica su casa. ¿Qué significa la palabra sabiduría? Es que les aseguro que ni se les ocurre qué significa. Significa atacar violentamente. ¿Y qué es eso? Atacar violentamente. ¿Alguien entiende algo por eso? ¿Alguna vez lo han atacado violentamente? ¿Alguna vez les robaron y les pusieron pistola? ¿Alguna vez les robaron y les pegaron? ¿Eso qué es? Atacar violentamente. Entonces, yo no sé si alguien ya me entendió, mis amados hermanos. La sabiduría edifica. La sabiduría es atacar violentamente. ¿Qué es eso? ¿Alguien ya entendió o solo yo me estoy degustando? Solo usted se está degustando, pues. ¿Alguien ya entendió, mis amados? Miren pues, la sabiduría edifica, la necedad destruye. ¿Amén? Amén. Pero ¿cómo edifica la sabiduría? Pensemos, ustedes y yo reconocemos que en más de algo, en alguna etapa de nuestras vidas, o tal vez en esta etapa que nos está tocando vivir, estamos actuando un poquito bajo la influencia de la necedad. Y estamos ahí, como lo decía hoy el don de profecía, entre que quiere y no quiere, entre que entro y no entro. Entonces a la necedad, mis amados hermanos, no se le ataca acuchuchándola. ¿Me doy a entender? ¿Cómo se le ataca a la necedad? ¿Cómo voy a vencer la necedad? Violentamente. Bueno, hasta aquí necedad. O me dejas o me mato. ¿Así? No. A la necedad no se le consiente y al necio tampoco. Porque si consentimos, mis amados hermanos, la necedad y consentimos al necio, entonces lo que va a estar pasando, ¿qué es? Va a haber un momento en el que la necedad una vez más va a estorbar y va a destruir lo que tanto nos ha costado, mis amados hermanos. Yo no sé, les pregunto. Vean ustedes, recuerden si ahorita qué edad tienen, no me digan. ¿Cuántos años tienen? Como decía alguien por ahí, ¿cuántos años tiene su vida? ¿Ya se recordaron cuántos? ¿O ni eso quieren ahorita? ¿Ya? Amén. Les pregunto, esto sí quiero que me lo respondan. ¿Les ha costado llegar hasta donde están? Amén. ¿Sí les ha costado? ¿O no, pastor, pura vida? Entonces imagínense, si nos ha costado llegar hasta donde estamos, ¿cómo vamos a estar permitiendo que la necedad o alguien, que en este caso sería un necio, bajo la influencia de la necedad, venga a querer estorbarme lo que tanto me ha costado y literalmente nos ha costado la edad que tenemos el día de hoy? Imagínense a alguien que tenga 20 años. 20 años de su vida le ha costado estar en donde está el día de hoy. Y que se tope con un necio o con un escarnecedor, mis amados hermanos, y que le quiera traer al suelo sus 20 años de vida. Yo creo que es demasiado desperdicio. Amén. 20 años. Amén. Escuchaba a alguien decir, no tiene nada que ver con esto, pero se lo voy a decir, que el mejor momento para ahorrar, dice, era hace 20 años. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque 20 años, mis amados hermanos, es toda una vida. Amén. Amén. Pueden ser hasta 2, 3 vidas, según la edad que alguien tenga. Entonces, ¿qué debemos de hacer con la necedad? ¿Acuchucharla? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Miren lo que dice, no dice defenderse, no dice aguantar, dice atacarla violentamente. A un punto, mis amados hermanos, yo no sé, pero cuando ustedes están enojados, ¿se enojan así como están ahorita? ¿Alguien se anima a responderme esta? ¿Alguna vez en su enojo agarraron un cuchillo?
agarraron una pistola. ¿Sí o no? ¿Alguien se anima? ¿A que somos tremendos enojados? Entonces, esa violencia, mis amados hermanos, en el espíritu, hay que usarla para poner un freno, un alto a la necedad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si no lo hacemos, la necedad se vuelve a meter. Y al necio, claramente lo muestra la Biblia, el necio y el impío. Miren qué tremendo lo que la Biblia dice. El necio y el impío fueron hechos para una cosa. ¿Saben para qué fueron hechos? Para el día del Señor, que es la tribulación y la gran tribulación. O sea, el necio y el impío no están por gusto, están para fastidiar, pero porque están tanto que fastidian, fueron hechos para ese día. ¿A quién le gustaría saber qué fue hecho para ese día? Definitivamente ninguno de nosotros fuimos hechos para ese día, pero el camino de la necedad es ese. El camino del impío es ese. Que Dios nos libre. ¿Decimos amén? ¿Qué vamos a hacer? Y miren, esto es tremendo. La palabra sabiduría también significa formas colaterales. ¿Y qué es eso de colateral? Esto es bien tremendo. Lo voy a explicar así. Si ustedes y yo actuamos bajo la sabiduría, amén, las consecuencias van a ser colaterales. ¿Cómo así? Si yo actúo bajo sabiduría, aquellos que estén a mi alrededor van a ser beneficiados. Eso es algo colateral. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me di a entender? Pero también si yo actúo bajo necedad, también es lo mismo. Aquellos que estén a mi alrededor van a sufrir las consecuencias. Sea consecuencias de bendición o consecuencias de deshonra. Y yo creo, mis amados hermanos, que si estamos acá es definitivamente porque queremos que hayan formas colaterales, que aquellos que están a mi alrededor sean bendecidos también. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando venga la necedad o venga un necio a querer estorbar, ¿qué vamos a hacer? Actuar con sabiduría, pero actuar con sabiduría es actuar violentamente. No, tampoco lo vamos a poner violento, ¿verdad? O como dicen, o taco a taco, pero sí, con autoridad. Porque miren, hermanos, a veces nosotros perdemos demasiadas cosas por la falta, más que la falta de autoridad, porque autoridad en determinado momento todos tenemos, amén, pero perdemos demasiadas cosas, o el enemigo nos gana demasiada ventaja por no poder usar la autoridad. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si alguien, mis amados hermanos, hasta el día de hoy reconoce autoridad, es Satanás. Si alguien respeta la autoridad, es Satanás. Si algún reino, mis amados hermanos, hasta este entonces está bien establecido, es el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque trabajan bajo autoridad. La pastora mencionaba algo de esto, creo yo, en su prédica, y la Biblia habla cuando los hijos, dice, de un tal Esceva. Resulta que este Esceva era sacerdote, y los hijos de él, dice que andaban echando demonios fuera, ministraban liberación se me olvidó la palabra, ambulantes. O sea, ellos andaban de casa en casa buscando un demonio para echar. Y dice la Biblia que cuando encontraban un endemoniado, el endemoniado les dijo: ¿y ustedes quiénes son? A Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, ¿por qué conocía a Jesús? ¿Por qué conocía a Pablo? En otro momento, mis amados hermanos, otro endemoniado, el Señor Jesús solo llega. Dice que el demonio se le manifiesta y el endemoniado llega a los pies del Señor a gritarle. El Señor solo había llegado. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Dice que se le acerca a gritar. El Señor no había llegado a echar fuera demonios en ese momento. Él estaba llegando, pero solamente su presencia hizo que los demonios reconocieran quién estaba ahí. Hay otros momentos en los que ustedes y yo nos damos cuenta
en lo que tanto con los discípulos, con el apóstol Pablo, como con Jesús, hombres y mujeres endemoniados decían: estos son los siervos del Dios Altísimo. Otros le decían a Jesús: yo sé quién eres. Y Jesús le decía al endemoniado: cállate, porque aún no ha llegado mi hora. Miren qué tremendo. No se había manifestado la hora en la que el Señor pues tenía que manifestarse, ¿verdad? Pero los demonios ya sabían quién era. ¿Por qué sabían? Porque si algo los demonios y el reino de las tinieblas reconoce, es a alguien con autoridad. Pero si a alguien no conoce, es a alguien que no tiene autoridad. Entonces, ¿cómo es actuar violentamente con sabiduría? Con autoridad. Amén. Muchas personas, mis amados hermanos, tal vez no llegan a estorbar, pero están bajo influencia demoníaca. Y no podemos quedarnos: sí, está bueno, bueno. Yo no sé si alguien se recordará, pero en una oportunidad, estábamos en aquella iglesia, llegó una persona bajo efectos de alcohol. Hizo que es pastor, un borracho. Llegó y no sé quién de los, creo que fue Pedro, le preguntó que quién era y le dijo: soy el diablo. Se asustó. Y ahí el diablo me estaba esperando. Hermano Hugo, me acuerdo que estaba ese día. Y fíjese, pastor, que quiero hablar con usted. ¿Y qué quiere? Le dije: es que yo quiero que, míreme a los ojos. Y se me quedó viendo a los ojos, y así hablamos, y se fue. ¿Se acuerdan ustedes también, allá también, que había uno que siempre llegaba a molestarnos? Una vez lo confronté, ¿y qué pasó? Nunca más volvió a llegar. Aquí también ya vino uno, usted ni lo conozco, le dije. Ahí se fue bien bravo. Entonces, si alguien reconoce autoridad, son los demonios. Entonces, ¿por qué están ahí molestando? ¿Por qué nos están estorbando? Puede ser que porque también tenemos un poquito de necedad. Por eso no nos reconoce, por eso no nos respeta. Amén. Pero puede ser también, repito, no porque no tengamos autoridad, amén, sino porque no podemos ejercerla. ¿Me doy a entender? Entonces, que el Señor nos ayude. Y a la necedad, mis amados hermanos, no se le consiente. Si ustedes y yo estamos viendo a alguien que está actuando bajo necedad y decimos: ay, pobrecito, ay, es un error, mis amados. Es un error el que estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le puedo decir yo pobrecito a alguien que está actuando bajo la influencia de la necedad? Lo que tengo que hacer es liberarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 11 versículo 12 dice: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, escuchen lo que estamos diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces vean qué tremenda esta cita, mis amados hermanos. Ya vimos que la sabiduría edifica, vamos a decirlo así, violentamente. Amén. ¿Se recuerdan ustedes cuando Nehemías estaba levantando las murallas de Jerusalén? Dice la Biblia que ellos estaban edificando, pero con la espada en el muslo, dice, y que solamente se quitaban sus ropas para ir a bañarse. Eso es una figura impresionante. Podemos decir, mis amados hermanos, que acá tal vez edificando con la cuchara, echando mezcla, pero la espada en el muslo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían tanto armas para edificar, pero también armas para contraatacar como para defenderse si el enemigo llegaba. Y ahorita, mis amados hermanos, estamos en un tiempo de reedificación. Amén. Entonces no podemos, mis amados hermanos, estar tirados ahí en el lugar de la batalla. Lo que tenemos que hacer es edificar con sabiduría, pero también con las armas que la Biblia dice que no son carnales, puestas. Decimos amén, porque miren lo que dice acá. La cosa es que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora hay violencia. El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque hay tanto, mis amados hermanos, entidades espirituales como también gente que no nos quiere dejar en paz. Toda la vida nos van a estar fastidiando, y la única forma de poner un alto es, entiéndanme esto, ser violento. ¿Qué es ser violento? Actuar con autoridad y ponerle un alto, más que a la persona, al mismo diablo. ¿Decimos amén? Sí. Pero vean lo tremendo, dice que solamente los violentos conquistan el reino de Dios por la fuerza.
Entonces, ¿cuál es el trabajo de la necedad? Estorbar, mi amado hermano, que tú y yo conquistemos el reino. ¿Decimos amén? Y dígame, si no conquistamos el reino, ¿qué va a hacer de nosotros? Seguramente nos quedamos. Entonces la necedad, mis amados hermanos, no cumple cualquier función. La necedad tiene una función clara y es impedir que entremos en el reino. Y aquí podemos traer a colación de que hay algunos que solamente oyeron del reino. Otros lo vieron, pero otros entraron. De todo el pueblo que salió de Egipto, solo 2 entraron: Josué y Caleb. Moisés lo vio, pero ¿entró? No entró. Y todo el pueblo que salió de Egipto, que sabía que iban hacia una tierra mejor y que murieron en el desierto, ellos solo oyeron. Moisés solo lo vio. Y el apóstol decía que eran aproximadamente 600,000 personas las que salieron de Egipto y solo 2 entraron. ¿De qué grupo seremos? ¿De los 600,000 que se quedaron en el desierto? ¿Que se quedaron en medio de la prueba? De los 600,000 que decían, pero ¿por qué nos sacaron de allá? Si allá en Egipto había. Ya ustedes, mira, esto es lo que a mí siempre me ha impresionado en esa cita, que les dice, allá habían sepulcros. ¿Sí? Pero lo que a mí me sorprende es que estaban añorando un lugar para ser enterrados. O sea, sabían que si seguían ahí, se iban a morir. Y miren qué tremendo. Y el Señor los saca para un lugar de vida, pero ellos querían regresar a un lugar a donde sabían que si se quedaban, se iban a morir. Eso a mí siempre me ha impresionado. No solamente eso, sino que también eran esclavos. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, se nota que está tremendo. Bueno, tengo todavía unos minutos. Y aquí es a donde llegué. Es donde les dije uno de estos días de que la sabiduría edifica. La palabra edificar significa dinastía. Amén. Mire, escuchen lo que dice. Dice, la sabiduría edifica su casa, ¿verdad? Y aquí tiene que ver con, tiene varios significados. Nada más les voy a dar este. Significa hijo, significa tener hijos, o escuchen esto, o ser bendecido con el nacimiento de hijos. Y aquí viene el significado, fundar una dinastía. Entonces, cuando hablamos de fundar una dinastía, mis amados hermanos, no estamos hablando de que ya simple y sencillamente porque tuve un hijo, ya con él empezó la dinastía. No, tenemos que fundarla. ¿Decimos amén? Les leo esto y aquí voy a terminar. Dice, una dinastía es una serie, escuchen esto, de gobernantes de uno o de distintos estados, emparentados entre sí o provenientes todos de una misma familia. Ustedes, los que ya son padres, piensen ahorita en sus hijos. Ahí en su mente, mírenle su carita. Ya si le salió como toda su cara, eso ya es cuestión de ustedes. ¿Ya visualizaron a cada uno de sus hijos? Escojan uno y díganme, a este pastor quiero que le vaya mal. Puchis, escójanlo ustedes. No podemos, ¿verdad? Pero si yo les digo, escojan y díganme a cuántos de sus hijos quieren que les vaya bien. Por lo visto a ninguno, ¿ah? Ah, a todos. ¿Sí o no? Entonces, mis amados hermanos, con esos hijos que Dios te dio, sea uno, o sean los que sean, tenemos que fundar una dinastía. ¿Cómo se funda una dinastía, pastor? Actuando con sabiduría y dejando de actuar bajo la necedad. Recuérdense que la palabra sabiduría, formas colaterales. Si yo actúo con sabiduría, mis hijos van a recibir la bendición de la sabiduría que yo tengo. Y la pastora decía
que muchos de sus hijos van a ser ministros, pero por la obediencia de ustedes como padres. O sea, no van a poder decir, yo soy pastor, pero a mí me ha costado. No, sino van a tener que decir, soy pastor por la obediencia de mis padres. ¿A quién le gustaría eso? Entonces tenemos que formar una dinastía, mis amados. Amén. Repito para que se les quede, ¿qué es una dinastía? Una dinastía es una serie de gobernantes de uno o distintos estados emparentados entre sí o provenientes todos de una misma familia. ¿Cómo así? Por ejemplo, como habla de gobernantes, pero lo vamos a bajar a lo espiritual. Menciónenme una cantidad de hijos. Tuve 5 hijos. Uno es apóstol, el otro profeta, el otro evangelista, el otro pastor y el otro maestro. ¿No les gustaría, padres? Cambiémoslo un poquito. Uno es arquitecto, otro, ayúdenme, doctor, otro abogado, otro auditor, otro Pedrito, no, perito, otro, pero el perito todavía se quedó un poquito abajo, otro pediatra y otro, yo creo que ya van 6, ¿va? 7. 7, bueno, ya vamos a multiplicar los hijos. ¿Les gustaría? ¿Sí o no? Entonces, ¿en quién está? Ya no quiero estudiar, papi. No, mamá, ya no. Está bueno, amigo, no tengas pena. Yo a tercero llegué, quédate, no tengas pena. ¿Así van a formar su dinastía? ¿Amén? Sigan estudiando, muchachos. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Estudien, miren, yo ya se los he contado. Yo si no terminé la universidad fue porque ya no quise. Porque mi papi me dijo, hasta que vos querrás te voy a dar estudio. Y literalmente ya no quise. Después lo intenté y ya no pude. Pero estoy seguro que si quisiera, bueno, de que me va a tocar y me ven como en feria, así va a ser. Pero lo puedo lograr. No, pastor, usted ya está viejo. ¡Puch! ¿A dónde voy con esto? Si queremos lo podemos hacer, mis amados hermanos. Amén. Empecemos a formar una dinastía. ¿Decimos amén? Amén. Ustedes pueden ir bien hablándole a sus hijos. Por ejemplo, vos vas a ser doctor. ¿Sí o no? Amén. Pero haciéndose a la idea de que si usted quiere que su hijo sea doctor, va a gastar y va a gastar y va a gastar. Entonces trabaje y ahorre. Y algún día tendrá un doctor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, mis amados hermanos, sí se puede. Lo que pasa es que a veces somos demasiado dejados y lastimosamente a veces por la falta de conocimiento o de instrucción actuamos bajo la influencia de la necedad y hay formas colaterales y nuestros hijos se van de corbata con nuestra propia necedad. Y aquí esto es lo que a mí más me impresionó, la sabiduría. Aquí con esto termino. Edificó su casa. Podemos parafrasear un poquito. La sabiduría edifica una dinastía. Amén. El padre sabio, la madre sabia se unen su sabiduría y edifican dinastías. Amén. Y ahora cambiémoslo un poquito y el padre necio y la madre necia destruyen a sus dinastías. Y definitivamente no es lo que queremos, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude para poder desligarnos, amén, de toda necedad. Ni un amén. Amén. Y repito, mis amados hermanos, la necedad, como al necio, no se le consiente. ¿Qué es lo que se hace con él o con ella? Se le ataca violentamente. Se le ataca con autoridad, porque si alguien reconoce autoridad, es el reino de las tinieblas. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar. El día de hoy hay en Santa Cena, ¿verdad? Amén. Entonces vamos a ponernos a cuentas con el Señor, mis amados hermanos. Amén.